pueden notar algunas diferencias con el expositor que me precedió. Él, muy joven, yo no tanto. Él usa una sombrita de barba nada más, en cambio mi barba me da sombra a mí. Y también una gran diferencia en que él está muy tirado hacia lo tecnológico y yo no. Entonces no hay una presentación de PowerPoint ni nada por el estilo, pero espero que las ideas que quiero compartir con ustedes eh, puedan quedar en su mente, si no quedan en su retina. El tema que me ha tocado a mí es el impacto social de la iglesia en el nuevo siglo. Algo muy difícil de definir, algo muy difícil de delimitar, mucho más difícil de evidenciar o de medir. Y me imagino que la mayoría de ustedes en este momento puede estar esperando una colección de textos bíblicos que nos hablan de proteger al desposeído, por ejemplo. Discúlpame, Manuel, ¿Sí? podrías favorecernos un poco con el volumen de tu equipo para que se amplifique un poco más acá o de pronto acercarte al micrófono un poquito más. Estoy muy pegado al micrófono. Y no, aquí veo que está al máximo. Ok, ok, listo. No, Adelante, Manuel, discúlpame. no, tranquilo, pero sí, me dice que está al máximo. Sí. ¿Y se está escuchando muy bajito, Ricardo? Ahí está mejor, ahí está mejor. Si lo mantienes ahí, creo que nos va a ayudar mucho. Uy, vaya, bueno, hagamos. Bueno, vamos a hacer un paneo histórico primero. Vamos a darle dos miradas al tema del impacto social de la iglesia y vamos a hablar de dos batallas que necesitamos aprender a dar si es que no las estamos dando en este momento. En tema de una mirada histórica, necesitamos reconocer que a lo largo de sus 2000 años de existencia, la iglesia cristiana, y eso entendido de la manera más amplia posible, ha cumplido con una serie de roles y ha tenido una multitud de impactos sociales dependiendo de la época y del lugar del mundo al que nos estamos refiriendo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la iglesia fue un factor moderador de la depravación social y de la decadencia del Imperio Romano, pero al mismo tiempo fue un factor importante en en su caída, en su debilitamiento y en su posterior caída, por lo menos el Imperio Romano de Occidente. A la vez, su creciente influencia de la iglesia entre los pueblos francos y los pueblos germanos tuvo mucho que ver en la amalgama de esos pueblos y la formación ulterior de lo que se llamó el Sacro Imperio Romano, que algunos dicen que empezó desde la época de Carlomagno. El problema está en que la iglesia hizo esto desde una plataforma de alianza con el poder político, que al final hizo que la influencia de la sociedad en la iglesia fuera mayor que la influencia de la iglesia en la sociedad. Y ese es un concepto que necesitamos mantener en la cabeza porque es un riesgo permanente. Ya en la Edad Media europea, por lo menos la existencia y la labor de las abadías hizo posible que el conocimiento, la sabiduría de la época clásica se conservara y eso sentó las bases del Renacimiento, pero a la vez afianzó la alianza de la iglesia con el poder político y la hizo vulnerable a sus niveles y a sus mecanismos de corrupción. Entonces, esa influencia es múltiple, esa influencia se ve por todas partes. Si nosotros nos movemos a otras áreas del mundo, también dentro de la historia, vemos que la influencia de las diferentes tradiciones cristianas, católicas y protestantes, en el acompañamiento que ellas dieron desde una perspectiva misionera fue un acompañamiento a los desarrollos colonizadores de sus centros de poder en Europa. Y es muy rica y es muy variada. Y va desde la influencia benéfica, como el involucramiento en la educación, en la provisión de salud de los más pobres, cuando el Estado no se ocupaba de eso, o en la defensa de los esclavos y de los indígenas, tanto por ilustres personajes como San Pedro Clavero o Bartolomé de las Casas, por órdenes y denominaciones, tanto católicas como protestantes, repito.
En el caso específico de algunos temas controversiales como la esclavitud, tenemos que, es verdad que mucho de la retórica esclavista de los estados del sur en la Guerra de Secesión Americana se basaron en argumentos y citas bíblicas, pero al otro lado de la discusión se esgrimían argumentos también desde las escrituras y la doctrina cristianas. Y por último, no podemos olvidar que fueron cristianos confesos y militantes como Livingstone o como Wilberforce, quienes dedicaron sus vidas a minar las bases del esclavismo hasta su total derrumbe. Lamentablemente, en medio del caos de la historia, tampoco se puede negar que muchas veces la iglesia fue usada para afirmar los mecanismos de opresión de los estados, de los imperios que subyugaban a las otras naciones que eran conquistadas, y a eso se le llamaba evangelización o pacificación de los indígenas. Ya en épocas más cercanas, esa permanente búsqueda de bienestar y justicia social por parte de los creyentes ha llevado a muchas expresiones de la iglesia a cometer el error de abrazar una u otra vertiente política, añadiendo el error de asumir los postulados de esas vertientes políticas como expresión de una visión social bíblica. Y peor todavía si se le endilga a los líderes alguna categoría mesiánica. Así tenemos que en América, especialmente en Latinoamérica, hubo un fenómeno llamado teología de la liberación que fue mayormente, pero no exclusivamente católico. Por ahí, en la década de los 60 del siglo pasado, pero fue un movimiento que se rindió incondicionalmente al marxismo, al materialismo dialéctico, a pesar de la contradicción fundamental que eso significa. Pero hoy en día también tenemos a la derecha evangélica norteamericana, que es un fenómeno por definición protestante, que en muchos casos pareciera incapaz de distinguir entre su afiliación al reino de Dios y su afiliación a la política partidaria. Entonces, esa es una pequeña revisión histórica de plumazo, inadecuada, incompleta. Pero la siguiente pregunta sería, bueno, es importante conocer ese contexto y trasfondo de la historia, pero ¿nosotros qué? Y ahí es donde entra la segunda mirada, una mirada más acá de la historia. Y creo que necesitamos partir de la convicción de que el concepto de justicia viene de Dios mismo. No podemos olvidar Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Como cristianos no necesitamos ni podemos caer en la trampa de buscar otros marcos u otros sistemas que levanten las banderas de la justicia social para nosotros pegarnos a ellos como si fuéramos un apéndice, un socio minoritario. El Dios al que servimos es un Dios justo. Nuestro llamado es a buscar su reino y su justicia en sus condiciones, en sus términos, en sus tiempos. Si esperamos que sea el comunismo, el capitalismo, el socialismo o cualquier otro ismo quienes nos enseñen nuestras responsabilidades sociales, le estaremos entregando el alma al diablo, literalmente, como lo hemos venido haciendo mucho tiempo. Entonces, ¿de dónde arrancamos? ¿Qué tal si hacemos un barrido que ya no sea histórico, sino bíblico, del tema de la responsabilidad social de la iglesia? No podemos detenernos, lamentablemente, el tiempo nos va comiendo, pero miremos la Biblia otra vez, a vuelo de pájaro, y tenemos que recordar algunas cosas. Este mundo en que nosotros vemos, este mundo en el que nosotros vivimos, no es el mundo tal como Dios lo creó. Este es el mundo que nosotros escogimos. Hubo un momento en que decidimos seguir la voz de la serpiente y no la voz de Dios. De manera que la versión de la creación que nosotros vemos, de sus estructuras sociales y hasta de nuestra propia identidad personal, lo que vemos y experimentamos está cargado de las cualidades y de las características de aquel a quien se lo entregamos, no de aquel que lo creó, o por lo menos no completamente. En su misericordia, tercer lugar, en su misericordia Dios nos da algunas herramientas para evitar nuestra destrucción total, como esa misteriosa marca sobre Caín, por ejemplo. O nos da herramientas para evitar nuestra total depravación, como la ley mosaica. No tendrás otros dioses, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no robes, no mientas.
En cuarto lugar están las leyes sociales hebreas. El jubileo de las tierras, la protección de viudas, huérfanos, extranjeros, la prohibición de esclavizar a otro hebreo sin su consentimiento, etcétera, son medidas que buscan paliar, contener, disminuir la injusticia. Hasta la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que está tan satanizada hoy en día, ¿no? Porque nos dicen, ay, eso es alimentar la venganza. Ese no es una alimentación de la venganza, es un mandato para ejercer la mesura, poniéndole un límite a la venganza. Es decir, si este señor te dañó un ojo, tú no puedes ir a matarlo. Máximo puedes hacerle un daño equivalente. Es una limitación a nuestra depravación. En quinto lugar, la esperanza hebrea implicó siempre la llegada de un Mesías que viniera a restaurar la libertad, el orden y la justicia. Y por eso se decepcionaron tantísimo al saber que Jesús no venía a expulsar al opresor romano. Una de las razones por la cual la misma gente que gritaba, Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor el día de la entrada triunfal, era la misma gente que el jueves estaba gritando, danos a Barrabás. Jesús llega, se presenta como el Mesías, pero habla de subvertir un orden más grande que el simple ordenamiento político, social o cultural de la coyuntura. Él ha venido para arrebatarle al enemigo la creación que ha usurpado y ocupado sin tener derecho. Y nos dice que quiere hacerlo con nosotros y con nuestro concurso. Eso es lo que necesitamos hacer, pelear a su lado. Desde esa perspectiva podemos concluir que nuestra primera y más importante función social es la de luchar de la mano del Rey de Reyes en la recuperación de su reino y trabajar con él en la restauración de lo que legítimamente le pertenece, de manera que él restablezca pleno gobierno y pleno dominio, y por lo tanto su justicia. Todo lo demás es pasajero y por lo mismo es secundario. Ahora bien, ¿esto qué significa o qué implica? Dos batallas que tenemos que dar. Hemos hablado de dos miradas que hemos dado, una mirada histórica, una mirada bíblica, y esa mirada bíblica nos obliga a luchar de la mano del rey. ¿Dónde están esas batallas? La primera batalla es la batalla del corazón. En este momento voy a asumir que estoy hablándole a personas que ya han entregado sus vidas a Jesucristo. Jesucristo es el Rey y el Señor de ellas. En caso contrario, si hay alguien en la audiencia que no ha dado ese paso, su primera batalla será contra su propia incredulidad, su orgullo, su ignorancia o lo que sea que le impida entregarse a Jesucristo. Pero suponiendo que ya todos somos salvos por la fe en Cristo, hemos sido hechos hijos del Padre Celestial, somos habitados por el Espíritu Santo, necesitamos tener muy en cuenta que nuestro primer campo de batalla, el más grande, el más importante, está en nosotros mismos. ¿Sabes y aceptas que el corazón humano es engañoso y perverso? Es claro para ti que la principal razón para la contaminación de nuestro mundo, nuestras estructuras económicas, nuestras estructuras políticas, todo tipo de contaminación es resultado de la inmundicia que sale de tu propio interior y del mío, y del de tu abuelita, y del de quien sea, todo ser humano. Eso es lo que producimos de por sí. Has aprendido a traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Te cuidas de no pensar, sentir, decir o hacer lo que Dios no te permite pensar, sentir, decir o hacer. ¿Es la justicia de Dios lo que resalta en tu trato con las demás personas, especialmente aquellas con las que tienes más cerca? Y hago estas preguntas porque a lo largo de la historia los cristianos hemos cometido el error de lanzarnos a la calle o a los periódicos o a pelear con quien sea la batalla equivocada. Hemos tomado las armas, literal y figuradamente, para matar y quemar a otros en el nombre de Dios sin haber conquistado primero a este monstruo rebelde que nos corroe desde adentro. Mucho del odio islámico contra los cristianos hoy en día está dado por el recuerdo de las masacres y barbaridades cometidas por los cruzados hace 1000 años. Y ellos recuerden que ellos cultivan en sus escuelas y a todo nivel ese recuerdo. Mucho del rechazo de la sociedad al cristianismo de hoy está dado por el amor, entre comillas, con el que nuestros predecesores arrasaron pueblos y quemaron en la hoguera a miles.
en el mismo nombre de Cristo con el que pretendemos bendecirlos hoy. Y lo peor de todo es que si bien muchos puede que lo hayan hecho hasta creyendo que hacían lo correcto, para una inmensa mayoría esas eran simplemente las excusas que usaron para robar, matar y destruir, con el fin de acumular riquezas, poder, tierra, renombre, lo que sea, todo en el nombre de Cristo. Hoy mismo salen por ahí como ratas de una alcantarilla incendiada supuestos pastores y líderes de comunidades cristianas que como el proverbial lobo con piel de oveja solo están ahí para abusar económica, emocional o sexualmente a sus feligreses, generando así impactos sociales que el resto no tenemos por qué asumir. Pero bueno, eso es otro cuento y es para otro día. Sin mirar la paja en el ojo ajeno, sino que mirando la viga en el nuestro propio, miren lo que pasa. Supuestamente somos la luz del mundo, pero no tenemos ni siquiera una chispa de vida en la mirada. Somos la sal de la tierra, pero somos más insípidos que una gota de agua tibia. Y por ende, completamente inofensivos para el enemigo. Si el reino de Dios no se establece primero en mi mente, en mi corazón, en mi carne, no habrá manera de que yo asuma alguna responsabilidad social o de que tenga un impacto social. Seré un activista, seré un militante, saldré a la calle a marchar, a gritar, a dar bala, a agitar una u otra bandera, apoyaré causas que seguramente serán muy buenas algunas, inocuas otras y un desastre otras. Por eso es que hay demasiado practicante de religión cristiana, asistente a nuestras iglesias que como no tiene ni idea de quién es el Cristo vivo, roba, mata, agrede, destruye, destila odio y maldad en nombre de ese Cristo que no conoce. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad social es ser discípulos de Cristo, para luego pasar a la siguiente, que es la de hacer discípulos de Cristo, bautizándolos y enseñándoles lo que Él nos mandó a aprender y enseñar. Y eso significa retroceder a lo básico. La iglesia cristiana empezó haciendo discípulos, luego cambió el paradigma y se puso a salvar almas, abandonando todo elemento humano para ponerse a soñar en ese palacio que tenemos más allá del sol. Pero lamentablemente hoy la iglesia cambió otra vez de paradigma y parece que de salvar almas, perdónenme la expresión, hemos pasado a salvar nalgas. Porque lo único que parece importar hoy en día es el número de esas nalgas que calientan nuestras sillas un domingo en la mañana. Se nos ha metido en la cabeza que mientras más glúteos acumulemos en nuestros cultos o en un estadio, más probable será que cambie la sociedad, y eso no está pasando. Tenemos cifras de países que demuestran que a mayor crecimiento de las iglesias evangélicas, mayor el índice de corrupción en ese país también. ¿Significa eso que las iglesias no deben crecer? Por supuesto que no. Lo que significa es que debemos crecer de otra manera. Estamos haciendo nuestro trabajo, pero no lo estamos haciendo bien. Estamos produciendo y entregando a la sociedad cualquier cosa menos verdaderos discípulos de Cristo. Le estamos dando a la sociedad colombiana gato por liebre. Y eso nos lleva a la segunda batalla, la del amor. En este momento me imagino que la audiencia ya se volvió a dividir. Esta vez ya no entre creyentes y no creyentes, sino entre gatos y liebres, o para usar una imagen más bíblica, entre ovejas y cabritos. Y como nadie puede dar de lo que no tiene, esos gatos o esos cabritos tendrán que hacerse a un lado porque no van a entender lo que viene a continuación. O mejor dicho, les recomiendo que dejen todo lo que están haciendo y corran a los pies del Señor y ruéguenle que cambie su identidad de cabrito por oveja y luego regresen y seguimos conversando. Mientras tanto, aquí entre ovejas, déjenme contarles que después de la conquista de nuestro propio corazón para entregarlo al Señor, enfrentamos esta batalla del amor. Les recomiendo que lean 1 Corintios 13, ahorita no lo vamos a leer, pero si lo hacen se darán cuenta de que si nosotros no tenemos amor, se nos dice tres cosas, que seremos vacíos como un metal que resuena, un símbolo que retiñe, se nos va a decir que no somos nada y se nos va a decir que nada nos sirve. No importa lo que hagamos. Podemos irnos a vivir al lugar más pobre del planeta, pasar las más grandes penurias en aras de ayudar a otros. Podemos hacernos matar filantrópicamente,
Pero si no tenemos amor, o si lo hacemos por cualquier otra motivación que no sea amor, toda nuestra obra social, todo nuestro sacrificio, por espectacular que parezca, tendrá la solidez de una crispeta remojada y servirá para tres cosas. Ok, ¿de qué amor estamos hablando? Recuerden el gran mandamiento, Marcos 12, Mateo 22. Ese gran mandamiento nos habla de 4 amores que necesitamos tener en cuenta. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay 3 amores explícitos y uno implícito, pero que tiene una necesidad teológica. El primero es el amor de Dios. La palabra es clara. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Sin embargo, millones de cristianos viven la ilusión diabólica de que pueden amar a Dios sin aceptar su amor primero. Y así terminamos creyendo que Dios nos odia, nos detesta, siente repugnancia por nosotros, o en el mejor de los casos nos es indiferente. Si le pedimos algo y no nos responde como esperamos, asumimos que no nos ama, que está molesto con nosotros, que no merecemos que nos escuche. Y por eso, la vida cristiana sin la convicción profunda, indeleble e inamovible de que yo soy su hijo amado es una vida miserable y una vida hasta peligrosa. ¿Soy capaz de afirmar el amor de Dios en medio de mi soledad humana? ¿Puedo hacerlo desde un encarcelamiento injusto? ¿Tengo alguna duda de que Dios me ama mientras los dolores del cáncer me van matando muy lentamente? El cumplimiento de la responsabilidad social del pueblo de Dios requiere enfrentarse a cosas muy desagradables, meterse en sitios peligrosos, exponerse al dolor y a la miseria de personas a las que no podemos ayudar mucho que digamos. Implica renuncias y sacrificios que pueden llegar hasta entregar la vida misma. Sin la total, absoluta e inconmovible certeza de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es como termina Romanos 8, terminaremos hundidos en la autolástima y así no podremos ayudar a nadie. Después del amor de Dios está el amor a Dios. El primer mandamiento, el primero y más grande de ellos, es amar a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Tristemente, he visto demasiada gente haciendo lo que se conoce como obra social por parte de la iglesia, que lo hace por muchos motivos, algunos de ellos muy buenos, pero no por amor a Dios. Es más, es gente que se mete en la obra social y ni siquiera creen que Dios existe, pero lo hacen en nombre de la iglesia cristiana. Si nosotros defendemos al oprimido, alimentamos al hambriento, cubrimos al desnudo, visitamos al preso, al enfermo o a lo que sea, es porque Dios nos ha mandado a hacerlo y nuestro amor se expresa en obediencia. Jesús nos dice que si le amamos, le obedeceremos. Juan 14:15. Y si queremos agradarle, tenemos que bajarle el tono a nuestra religiosidad para dedicarnos más a regar justicia y misericordia en su nombre. ¿Les interesa el tema? Miqueas 6:8, Oseas 6:6, Isaías 1:10 al 18. En resumen, bájenle a las ceremonias, porque yo lo que quiero es justicia y misericordia. Misericordias quiero y no sacrificios, dice el Señor. Entonces, solo viviendo en humilde dependencia del Señor, moviéndonos por amor, convencidos de su amor, podemos tener un impacto social real, profundo, duradero, trascendente. Está el amor de Dios, está el amor a Dios y en tercer lugar, el amor a uno mismo. Como resultado de la fuerte influencia aristotélica en la teología cristiana medieval, hemos heredado una visión fuertemente negativa y culposa de nosotros mismos, que nos mantiene permanentemente en una posición de pequeñez y debilidad que nos anula para cualquier cosa. El problema está en que para tenderle la mano a otro tenemos que estar en una posición de fuerza, no de debilidad. Si alguien se ahoga en el mar, se está ahogando, su única oportunidad es la de que un nadador fuerte y vigoroso entre a sacarlo. Si el que se tira es otro débil como él o que no sabe nadar, se ahogan los dos. Más fácil, al borde de una piscina, si quieres darle la mano a alguien para que salga, tú tienes que estar bien parado o tienes que estar agarrado de algo, porque si no terminan el salvado y el salvador en el agua. Quienes han viajado en avión saben que nos dicen que si hay una baja de presión, caerán las máscaras de oxígeno y que primero tenemos que ponérnoslas nosotros antes de ayudar al que tenemos al lado, un niño, un anciano o lo que fuera.
porque si no, los dos vamos a terminar muertos. Ahora bien, este amor por uno mismo no es un amor narcisista, no es un amor egocéntrico, sino el cuidado de mantenernos bien para poderle ser útil a Dios y para poder ser útiles a los que nos necesitan. Por ejemplo, un padre de familia abandona los excesos, deja de hacer imprudencias, consulta con el médico para sus revisiones y en general cuida su salud porque sabe que sus hijos están pequeños y lo necesitan. Si él no se cuida, no va a poder cuidarlos a ellos, no podrá amarlos, no podrá protegerlos. La regla de oro evangélica es haz con otros como quieres que sea hecho contigo, ¿cierto? Mateo 7:12. Pues bien, solo podremos desearles a otros, trabajar a otros, construir para otros lo que consideramos que es bueno para nosotros mismos. Y ese amor por uno mismo, paradójicamente, significa dejar de controlar nuestra propia vida para entregarla en las manos de quien sabemos que nos ama. Volver al punto uno, el amor de Dios. Y si yo he entendido un pequeño porcentaje de lo que la Biblia enseña, no buscaré lo que creo que me conviene, sino que dejaré que sea Dios quien decida qué es lo mejor para mí. Y eso lo recibiré con gratitud y con gozo, aunque duela. ¿Han pensado, por ejemplo, en amarse a sí mismos, abandonando todos los autos que hacen de nuestras vidas unas desgracias? Desde el autobombo hasta la autolástima, pasando por el autorrechazo, el autodesprecio y cualquier otro auto, no son señales de amor por uno mismo. Solo significan que no confiamos en Dios. Y por último está el amor al prójimo. Recién ahora podemos llegar a lo que normalmente se considera el centro de la acción social de la iglesia, el prójimo. El pobre, el oprimido, el necesitado, la viuda, el huérfano, el extranjero, el enfermo, el despreciado, todo el que necesite que yo haga algo por él es mi prójimo. Sin distinción de razas, porque la promesa hecha a Abraham alcanza a todas las familias de la tierra. Sin distinción de ninguna clase, porque ya no es posible hablar en ese sentido de hombre, mujer, bárbaro, escita, judío, griego o aún samaritano. El pobre que se muere de hambre o el rico desesperado por algún otro tema, quien sea que me necesite, ese es mi prójimo. Y a ese prójimo no necesitamos salir a buscarlo al fin del mundo. Está a nuestro alrededor. Dos de los grandes depredadores de nuestros jóvenes son la depresión y el aburrimiento. Y la depresión y el aburrimiento son los enemigos que nos atacan cuando vivimos mirándonos el ombligo y sintiendo lástima por nosotros mismos. Una persona que se vuelca hacia los demás va a ser más difícil que se meta en uno de esos problemas. Voy a terminar pidiéndoles que imaginen a millones de discípulos de Cristo, hombres y mujeres de todas las edades, razas y culturas, entregados a su Señor, llenos hasta rebosar de su amor, repartiendo ese amor en millones de actos de misericordia, movidos por el amor de Dios, no por la culpa, ni por la obligación, ni por los dictados de un partido, sino movidos por el amor, hablándole de las maravillas de ese Dios de amor y de luz, mientras reparten los panes y los peces que ese mismo Dios nos multiplica por su gracia y por su misericordia. Esa es la razón y el fundamento para que salgamos a repartir comida, abrir casas de refugio para quienes sufren de persecución y violencia, para levantar hogares de acogida para jovencitas embarazadas, orfanatos, buenas escuelas para niños que no tienen acceso a la educación, comedores y bibliotecas infantiles, ancianatos, centros médicos. La lista no termina porque las necesidades humanas no terminan. Los pobres siempre estarán en medio de nosotros, nos dijo Jesús. Sus necesidades también estarán allí. Nuestras respuestas personales, grupales, comunitarias a esas necesidades van a definir el impacto social de la iglesia. Siempre será insuficiente, siempre será imperfecto y nunca llegaremos a cambiar al mundo al cumplir con nuestra responsabilidad. Porque a veces nos desanimamos, queremos cambiar el mundo cuando somos jóvenes y nos damos cuenta de que no vamos a cambiar el mundo. Pero sí es posible cambiarle la vida a una persona, a un niño, un anciano, un enfermo. Y para esa persona el mundo habrá cambiado a raíz de la expresión de misericordia y del amor de Dios de nuestros actos. No nos cansemos de cambiar el mundo, mis hermanos. Somos pequeñitos, no somos muchos,
pero podemos aspirar a que ese mundo haya sido un poquito mejor, porque pasamos por aquí, para gloria de aquel que nos ama y a quien amamos. Sin eso, no hay justicia social.